Queridos hermanos, qué placer es poder estar nuevamente con todos ustedes. Hemos llegado ya al capítulo número 23, así que a tener un poquito de paciencia, que ya terminamos. Entendemos perfectamente bien que la rutinaria repetición de pasajes conocidos genera cierta sensación de, bueno, esto ya lo sé, me gustaría escuchar cosas más actuales. Eh, pero yo le animo a desarrollar el hábito de estudiar la escritura de tapa a tapa, siguiendo este recorrido, haciéndolo aún a pesar de estas sensaciones que tenemos en nuestro interior. Agradecemos a Dios por todo lo que nuestros hermanos comparten cuando nos enseñan la escritura, que tanto bien nos hace al alma. En esta oportunidad en particular, vamos a destacar algunos versos tan solo del capítulo número 23 para tratar de focalizar algún principio que le pueda ser de utilidad a usted en el tiempo presente y en el futuro también. Mire lo que dice allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Verso número 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Note usted que esta afirmación está respaldada por la conducta de este hombre. Independientemente de su vida anterior como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, como Pablo, un hombre que servía a Dios a fondo, él puede darle valor a sus dichos a partir de la ejemplaridad de su conducta. Sin embargo, eh, es maltratado por ello. Mire lo que dice el verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pareciera ser que el objetivo del sacerdote era que Pablo no siguiese hablando, que se callara, que terminara con su argumentación. Cuando Pablo astutamente observa cómo está compuesta la concurrencia, reformula su argumentación para salir lo mejor posible de esa situación. Pablo tenía muy en claro que los sufrimientos iban a venir. El tema era que él no iba, primero, a prestarse gratuitamente al dolor que otros querían infligirle, sí, por supuesto, entregarse voluntariamente a aquellos que Dios permitía, porque esto es, en definitiva, hacer la voluntad de Dios. Frente a una acusación es importante advertir el pensamiento de los que levantan cargos. Es importante que usted tenga en claro si aquellas personas que lo están señalando tienen la misma opinión. No creo que Pablo haya tenido la capacidad o la velocidad de poder establecer su argumentación en virtud de la ofensa de la cual él estaba siendo objeto. Sin embargo, dice entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo. Allí se inclina hacia un costado. Hijo de fariseo, certifica el hecho. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Incluye un tema que seguramente iba a generar discusión entre esta turbulenta congregación de personas que se habían reunido con el solo fin de quitarle la vida. Así que qué importante saber de qué se trata esto de defendernos cuando tenemos que argumentar de una manera precisa. Viene a mi memoria muchos acontecimientos vividos en nuestra experiencia ministerial. Eh, no puedo omitir el hecho de recordar cuando Laura no argumentó, sencillamente frente a la autoridad dijo, efectivamente, soy responsable, y se expuso valientemente a recibir una severa reprimenda, que en ese momento podría llegar a significar pérdida de bienes o tal vez pérdida de su propia libertad, por el solo hecho de defender a un pequeño enfermo. Mire qué importante es que nosotros nos preparemos para circunstancias como estas. El argumento correctamente empleado puede servir para una defensa eficiente, que haya voces que se eleven y que nosotros absorbamos el 100% de ese argumento, esa
esa acusación sin decir absolutamente nada no es un prerequisito para nuestra posición de santos. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Seguramente esto providencialmente ocurrió para que Pablo pudiese preservar su vida, porque había un propósito posterior. Pablo tenía cosas que hacer aún y no podía sucumbir frente a la crueldad y el maltrato de este grupo de personas. En medio de una crisis, Cristo está presente. No tenemos que buscar las dificultades o los problemas con la finalidad de poder descubrir a la persona del Señor Jesucristo en ellas. Muy por el contrario, la presencia del Señor Jesucristo se efectiviza en nuestro interior a través de la presencia de la bendita persona del Espíritu Santo. Así que esta compañía para la cristiandad es un hecho cotidiano. Es así, mi querido hermano, que usted, independientemente de la experiencia que tenga que atravesar, está permanentemente acompañado por Dios. La cuestión es de que no siempre nosotros nos damos cuenta de esta realidad. No hemos sido correctamente instruidos o, dicho en otros términos, no nos hemos ocupado de aprender en detalle este tremendo beneficio que forma parte para todos aquellos que hemos sido adoptados como hijos. Miren lo que dice capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Se le presentó el Señor. Mire, cuando nos reunimos más de 2 o 3, esta presencia se hace visible en el sentido de que la percibimos con nuestros sentidos interiores. No podemos tocarlo, no podemos verlo con nuestros ojos físicos, pero es un hecho que todo nuestro ser presiente. Él está en medio de nosotros. Sucede cuando adoramos en la cena. Sucede cuando hay un grupo de creyentes que, en búsqueda del descubrimiento de su voluntad, están leyendo la Escritura para aprender. Sucede. El Señor se hace presente. ¿Y cómo no lo va a hacer cuando estamos en situaciones tan tremendas? El Señor aparece, se presenta de esta manera vívida, presentimos, estamos seguros, sentimos gozo en el corazón. Hay una innumerable cantidad de evidencias espirituales para este reconocimiento cuando nosotros estamos en el lecho de dolor, cuando estamos solos en el quirófano, cuando de pronto estamos en medio de una turbulencia a 10.000 metros de altura, o cuando estamos en un territorio hostil. Vaya que en el mundo hay una enorme cantidad de territorios que no son seguros. Y allí hay hermanos nuestros y hermanas nuestras que experimentan este cuidado providencial, tienen esta certitud en su interior que Dios les acompaña. El Señor se encontró con Pablo. Fue apuntalar el ánimo de este obrero que tenía que poner su rostro duro para ir a enfrentar nada menos que a todo el poder imperial, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Se presentó. Mire, la expresión indica que se paró cerca. No fue algo que Pablo sintió, como a menudo nos ocurre en la presente administración, en la presente economía, como lo describí yo hace un instante, sino que tal vez es muy probable que la presencia haya sido semejante a aquella que narra Hechos 9 y replica el capítulo número 26. ¿Se entiende? El Señor estaba allí. Y le dijo: ten ánimo, ten valor, ten valor. Necesitamos creyentes que frente a los diversos riesgos que tenemos que correr por llevar el mensaje del Evangelio, lo hagan con valentía. Esto no significa que en determinado momento no sintamos que de pronto
no tenemos todo lo necesario o que nos dieran una mano sería fabuloso. A menudo siento que no tengo lo necesario y que si me tienden una mano sería fabuloso. La cuestión es que Dios a veces quiere ser Él el que nos tienda la mano. Ten ánimo, ten confianza. Expresión asociada a la esperanza. Cuando Dios comunica algo con precisión, tenemos que colocar nuestra fe en esto que Dios ha comunicado con precisión. Tenemos que creerlo. Esto modifica sustancialmente nuestras emociones. Concentra nuestra atención, nuestra mente repasa textos de la Escritura que certifican que es un hecho que Dios cumple aquellas cosas que promete. Y seguridad, seguridad. Mire, no nos va a suceder ninguna cosa que Dios no permita. Querido hermano, si tienes una enfermedad difícil, Dios está contigo y no va a permitir ningún sufrimiento adicional a aquellos que forman parte de lo que implica la enfermedad que tienes y el tratamiento al que te expones. Seguridad. Seguridad que si de pronto tu economía familiar está pasando por un mal momento, tienes un universo de recursos en tus manos para poder saldar tus deudas. Y hay una enorme cantidad de hermanos piadosos que guiados por el Espíritu Santo podrían suplir tu necesidad. Y digo, podrían, porque no siempre nosotros los cristianos permitimos la guía del Espíritu Santo. Y no siempre nosotros los cristianos somos sensibles a la necesidad y al dolor ajeno. La oposición encarnizada es uno de los indicadores que demuestra la importancia de lo que hacemos. Si todo marcha extraordinariamente bien, si nadie pide que expliques por qué crees y haces lo que haces, tal vez ese sea un territorio de demasiada calma, algo que está tal vez asociado con el despropósito de no estar haciendo aquello que Dios nos ha indicado que forma parte de su voluntad para nuestra vida. Dice capítulo 23, verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Tengo tantos recuerdos de personas que se han juramentado. No de la forma que encuentras aquí en este pasaje de la Escritura, pero que determinadamente han querido hacernos daño. Sin embargo, Dios es todopoderoso. ¿Qué pudo haber pasado con ellos? No resultó el daño que habían planeado. Así que, hermanos, si estás en esta situación dubitativa de enfrentar alguna alternativa difícil en la cual corres algún tipo de riesgos, asegúrate que forma parte de la voluntad de Dios. Ponte de rodillas y ora insistentemente. Pregúntale a tus hermanos mayores, a los pastores de tu iglesia, a nuestros queridos hermanos, para que te brinden su consejo. Y una vez que sumes la serenidad, la quietud de tu alma, al consejo inspirador de tus hermanos, emprende la tarea con optimismo. La trama secreta del complot es descubierta. Mas el hijo de la hermana de Pablo, yendo a hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y avisó a Pablo. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Era un ardid, palabra que en estos días suena en las noticias por otras razones. Un ardid. ¿Qué sucede con los planes ocultos y secretos? Dios los desbarata. ¿Cómo estuvo el hijo de la hermana de Pablo en circunstancias en las cuales estos hombres estaban comunicando sus planes? ¿Quién fue el responsable de que ese joven estuviera atento y en ese lugar? Mire, los jóvenes no siempre están atentos porque están con su mente aplicada a sus proyectos, tienen mucho por vivir, entonces su mente ágil, fresca, está permanentemente elaborando ideas. Sin embargo, este en particular se puso a escuchar.
Y los jóvenes a menudo no toman cartas en el asunto porque calculan el costo de lo que puede llegar a sucederles si intervienen. Pero este joven no obró como lamentablemente muchos de los jóvenes no cristianos obran en este tiempo. Él fue a ver a las autoridades para contar lo que estaba sucediendo. La presencia de testigos que median a nuestro favor es parte del cuidado providencial con el que Dios nos protege. Ah, Dios nos protege. El cuidado providencial es un hecho cierto, es real, es para que usted lo disfrute. Cuando el joven da la explicación, le dice a esta autoridad romana: no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Mire, estos 40 probablemente hubieran terminado con la vida de Pablo sin esta intervención providencial que se materializó a través de un familiar y que halló eco en una autoridad sensible que quería juzgar las cosas de manera correcta. Tenemos que darle gracias a Dios a aquellos que juzgan correctamente. Aún en el escenario caótico de nuestra República Argentina, a hombres valiosos y mujeres valiosas que hacen que la ley se cumpla. ¿Recuerda? Al principio le dije que casi me meten presa a Laura. Bueno, el cuidado providencial se evidenció a través de una funcionaria de la provincia de Buenos Aires que habló con su jefe, en ese momento subsecretario de Minoridad de la provincia de Buenos Aires, y su intermediación hizo superar la dificultad. Qué bueno es que nosotros tengamos evidencia en nuestra propia vida de cómo actúa Dios en estos temas. Lejos de ser autorreferencial, cuando nosotros observamos, admiramos esta escena, decimos: tenemos que servir a Dios con entusiasmo, tenemos que hacerlo con valentía, tenemos que no dejar nada inconcluso, tenemos que pedirle: Señor, dame la energía que necesito, que no tengo pero que tú me puedes proveer. Señor, auxíliame, ayúdame. Y Dios nos auxilia, y Dios nos ayuda. Quiera Dios que estas expresiones breves sirvan para retemplar tu ánimo frente a cualquier adversidad que estés atravesando. El capítulo termina con una enorme cantidad de soldados movilizados por el tribuno para trasladar con seguridad a Pablo ante el gobernador Félix. Y allí en este capítulo también encontramos una cosa muy interesante: el registro histórico de una esquela, de una nota que escribe el tribuno al gobernador, que es sin desperdicio, para que usted pueda leer y pueda comprobar con sus propios ojos cómo Dios interviene en los asuntos de los hombres en la historia, para que la palabra de Dios referida a la persona del bendito, su Hijo Jesucristo, sea expresada a todos los hombres. ¿Vamos a silenciar este formidable anuncio? De ninguna manera. Que usted pueda hablarle a sus conocidos, a sus amigos, a sus vecinos, del Señor Jesucristo y lo que ha hecho por usted en la cruz. Que pueda ser así para su gloria y su honra.